como ven en el título del en vivo, hoy vamos a ver el lado oscuro del fútbol venezolano y por qué la Vinotinto fracasa siempre. El que me sigue del proyecto que tenía antes sabe la opinión que tengo con respecto a la Vinotinto y que no me la paso con la bandera de la Vinotinto o de Venezuela tatuada en el pecho, con una franela de la Vinotinto tatuada en el pecho, y que muchas veces he sido crítico con la Vinotinto, o más bien con la Federación Venezolana de Fútbol, con respecto a los fracasos que hemos tenido, y que no me la paso diciendo sí, estamos mejorando, qué tal, porque yo creo que eso también puede ser parte de los problemas que está teniendo la Vinotinto. En este momento vamos a ver la opinión de alguien más, porque vamos a reaccionar un video y vamos a eso. Recuerden, si alguien está viendo esto por aquí, si quieren se suscriben, le dan un me gusta, o si lo están viendo por YouTube, suscríbanse, X lo que quieran, por favor. Sí, voy a ser directo y concreto. Temas que muchos evitan y al menos en este medio nadie habla realmente. Para nadie es un secreto que la formación de jugadores en Venezuela todavía está en pañales a comparación de otros países. La Federación de Venezuela en pañales, o el fútbol de Venezuela en pañales. No debería ser así, capaz es así, pero no debería ser así. Venezuela, Venezuela es una selección que está jugando desde hace muchas décadas internacionalmente, participando en eliminatorias, pero lamentablemente siempre ha sido goleada. Pero ya no nos ven como la cenicienta, eso sí, ya de verdad, incluso los países más grandes como pueden ser Brasil o Argentina nos respetan, y eso es algo que es aplaudible, porque hace 20 años no sucedía. Por eso no tenemos una identidad clara y modelo de juego el cual seguir. Como ejemplo, con Richard Páez teníamos un estilo más de posesión y toque, un equipo bastante agradable de ver. Puede tener sus detractores, pero nadie puede negar que con los recursos que contaba hizo un buen trabajo. Golazo ese gol. Yo tengo que 23 años, si mal no recuerdo. Después de los 22 como que te confundís mucho. No vi a la Vinotinto de Richard Price, pero sí es bastante histórico. Mi papá me hablaba mucho de Richard Páez y de su hijo, o Richard Páez el hijo, no sé, pero sí es bastante histórica esa Vinotinto. Bajo. Genera sorpresas al contrario. Esta Vinotinto sí la recuerdo mucho. Hace una semana, algo así, reaccionamos a la Vinotinto, al juego de la Vinotinto contra Paraguay de la Copa América 2011. Y este señor aparecía, César Farías, que hasta hace poco se volvió a pedir a César Farías por la Vinotinto, que a mí me dolió mucho, por cierto, cuando César se fue. Rayo se contaba con un estilo defensivo y que buscaba aprovechar las contras o juego aéreo. Dio resultados también. Y bueno, la mayoría de los jugadores que estaban en este Este gol de Salo es ese juego contra Paraguay, es el primero. Nosotros en ese en vivo vimos dos, que fue el 3-2 y el 3-3. Bueno, debe ser el 1-0, no me acuerdo quién se adelantó por primera vez en ese partido. etapa fueron jugadores del fútbol local o en equipos de bajo nivel en el exterior. Para los que dicen que nuestros jugadores son malos o la liga es mala y eso es todo. Y la verdad es que no tiene mucho que ver. O sea, todo depende también de saber hacer un planteamiento con los jugadores que tienes. Porque honestamente, Disculpen que pause tanto el video, pero es que esto es historia. Este es el Majestico González, y ese gol lo recuerdo porque fue uno de los mejores goles anotados por un venezolano en la selección, por lo menos de esa época. No sé si los goles que han hecho la Vinotinto en este tiempo lo superaron, pero esto es un golazo. no tenemos peores jugadores que Bolivia o Perú o incluso Chile en estos momentos. Tenemos jugadores que están relativamente a la par. ¿Cuál es la cuestión que no tenemos? Una correcta formación en muchos otros sentidos, además del planteamiento técnico que es deplorable en cierto modo. Actualmente no hemos tenido ni siquiera una victoria en 8 partidos. Y bueno, vamos a ver. Menciono a ambos porque para mí fueron los únicos técnicos que lograron imponer un estilo en la selección. El resto, la verdad, que le ha costado plasmar cualquier idea, pero en los últimos años tuvimos una cierta ventaja que ya no está. Iniciemos con los cambios que se... Es que entre las opiniones que yo dije en mi anterior programa en Algaretes fue que
la Vinotinto, a pesar de superar la primera fase invicta, no, ni siquiera invicta, sino con 9 puntos, con 3 victorias, la Vinotinto no jugó bien. La Vinotinto no le jugó bien ni a México, ni a Ecuador. A Jamaica sí, pero es que Jamaica ya sabemos el bajo nivel que tienen. Sin embargo, le anotaron 3 goles en el segundo tiempo, y por eso que yo digo que la Vinotinto jugó mal en ese partido, porque en el primer tiempo no hicieron gol y ya después se lo hicieron, y contra Canadá perdemos por penales, pero tampoco jugamos bien, y es por esa falta de juego y de estrategia que dice él. Se han venido presentando en la estructura del fútbol venezolano cambios que son importantes y que no benefician para nada el desarrollo de Venezuela en este deporte. ¿Qué era la regla juvenil? Eliminación de la regla juvenil. Demos un breve contexto. Es una norma que consiste en que todos los equipos que participen en el campeonato tengan que alinear a un jugador menor de 20 años en cada partido obligatoriamente. La intención de esto es clara: impulsar a los equipos a formar y dar oportunidades a los jóvenes talentos. En Venezuela se aplicó desde la temporada 2007-2008. Su implementación marcó un antes y un después en el desarrollo del fútbol venezolano, ya que gracias a esto surgieron jugadores como Salomón Rondón, Jefferson Soteldo o Ángel Herrera, entre otros. Es que obviamente los resultados están, porque sí impulsa a jóvenes, pero no creo, o no, es bastante debatible si está bien o no obligar, porque ahí mencionó que era obligatorio a un equipo a poner siempre a un jugador que tenga menos de 20 años. No sé, eso te condiciona mucho el juego. Venezuela no inventó esto o algo parecido. Muchas otras ligas del continente lo han aplicado de manera similar en distintos momentos. Pero lo que sí resaltó del caso en particular fue su duración, ya que se mantuvo en el tiempo y le dio resultados más que positivos. Gracias a esto, muchos clubes se vieron forzados a trabajar sus canteras y a buscar jóvenes talentos, ya que la mayoría, como es obvio, querían apostar por el mejor juvenil posible, ya que sí o sí tendrían que usarlo de igual manera. Esta es la verdadera clave de nuestro crecimiento futbolístico, en las categorías menores. No tenemos ni de cerca una buena liga, no Casi nadie. A Alberto Peñaranda, el mejor prime de un futbolista venezolano, o el futbolista venezolano con más talento, puede ser. No el más constante, no el que se mantuvo, pero con más talento, de verdad puede ser. El Neymar venezolano, el Messi venezolano. tenemos tampoco el dinero ni un buen contexto a nivel país, pero el que los jugadores pudieran contar con la oportunidad de tener roce competitivo constante desde una temprana edad les brindó la capacidad de desarrollar sus virtudes y aventajar, aunque sea un poco, un jugador joven de otro país que cuente con más recursos. De hecho, si se dan cuenta, Ese es Telasquito. su aplicación coincide con nuestro crecimiento en torneos de selecciones menores. Logramos Creo que sí, está demasiado distinto, está pelón ahí. clasificar en 2009 por primera vez a un Mundial Sub-20, en 2013 a un Mundial Sub-17 y en 2017 logramos ser subcampeones del mundo en la categoría. Estábamos creciendo Doloroso fue perder esa final, de verdad. de manera progresiva, sin duda, pero si todo iba tan bien, ¿qué pasó? Peckerman. Eso pasó. En el año 2022, tras la llegada de José Peckerman junto a su equipo, al cual pertenecía Fernando Batista, importante no olvidar este último detalle, sugirió que se eliminara esta regla para implementar el sistema de torneo de reservas. Un sistema que se aplica en el fútbol argentino, ya que según él, este modelo era más organizado. Este torneo Toma el fútbol argentino, sí, a la Liga Nacional de Argentina como ejemplo, muchas veces no está bien. consiste en que cada equipo forma un plantel sub-23 paralelo, y aquí compitan todos los jóvenes prospectos de las inferiores que aspiren a llegar al primer equipo. Pero siendo honestos, esto se intuía que sería un fracaso. Primero, porque este modelo no se adapta a la realidad venezolana, caracterizada por una débil infraestructura y clubes financieramente inestables. Crear otro torneo más solo implicó crear un problema para los equipos con menores recursos. Generó, por así decirlo, el efecto adverso y, bueno, disminuyó el uso de juveniles en la liga principal, fomentando la llegada de jugadores extranjeros de dudosa calidad, lo cual nos lleva al siguiente punto. Aumento del cupo de
La temporada 2025 del fútbol venezolano comenzó el 24 de enero, pero ya a finales de año se confirmó un cambio significativo en la dinámica de la liga. Los equipos podrán contratar hasta 8 jugadores extranjeros y utilizar 6 simultáneamente en la cancha. ¿Qué tiene esto de especial o qué? Porque no sé si en las ligas de Europa seguramente no tienen una regla parecida en la actualidad. En el pasado sí, tipo en los 90, capaz a principios de los 2000, pero en la actualidad no. Ahí vemos al Madrid que de verdad muchas veces ni siquiera un español hay. Entonces, que aquí el máximo sea 8 de extranjeros y 6 y 6 en cancha, no sé, me parece. Bueno, para entender la magnitud del asunto, es importante recordar que durante más de una década la Liga FUTB limitó el uso de jugadores extranjeros a 3 o 4 por equipo, dependiendo de la temporada. Esta política buscaba priorizar la calidad sobre la cantidad, como lo demuestran los fichajes emblemáticos de los últimos tiempos, donde varios jugadores incluso llegaron a jugar en su selección, como en el caso de Panamá, donde varios jugadores llegaron a jugar en la Liga Venezolana mientras eran parte de la selección. Bueno, para darles una idea, en el año 2021 participaron 21 equipos, el límite de extranjeros era de 3 jugadores, y entre todos los equipos sumaron solo 63 extranjeros, mientras que en el año 2024 participaron 14 equipos, 7 menos que en 2021. Pero se subió el límite de extranjeros a 6 y entre todos los equipos sumaron 101, lo que representa un aumento del 37% en comparación con 2021. Esto es un claro retroceso. Para los que son más jóvenes, quizás desconozcan que en los inicios del fútbol venezolano, uno de los motivos por los que el fútbol se quedó estancado o no creció mucho fue que se priorizaba la llegada de extranjeros y la mayoría de los clubes eran empresas enfocadas en entretener a los fanáticos inmigrantes o hijos de inmigrantes en el país, ya que estos solían ser el público habitual del balompié en el país. Y bueno, sé que el fútbol es un negocio y muchos dirán que no tiene nada de malo, pero sí lo tuvo realmente, ya que bueno, no se solía incentivar a formar jugadores dentro del país, sino a importar jugadores argentinos o brasileños. Y sí, sé que muchos pueden pensar que esto solo aumentaba la competitividad de la liga, pero la realidad es que no. Muchos de los extranjeros que venían jugaban en las categorías de segundo, tercero o cuarto nivel de sus países. Eso era lo que estaba pensando. O sea, para mí, si viene un extranjero, eso significa que viene más calidad y mucho más si son de Brasil, de Argentina. Pero es verdad que si vienen, no sé, un brasileño que casi que es mocho, es decir, sin brazos ni piernas, pues es casi que lo mismo. O si eran figuras, venían ya en el ocaso de sus carreras y bueno, venían más que nada a turistear. Éramos como una MLS, pero sin el show que proporciona Estados Unidos y la calidad de sus ciudades. La verdad, todo esto es obvio. La Major League Veneca. Que viene planificado y hay intereses detrás de todo esto. Equipos lavadoras. ¿Será que son lavadoras como yo entiendo lavadoras? Sí, tema polémico del que al parecer nada. FIFA inhabilita 5 dirigentes venezolanos por corrupción. Un antiguo juez disciplinario de la FIFA y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol fueron encontrados culpables de corrupción en sus funciones. La comisión de la FIFA impuso una suspensión de 5 años a Loreno González, expresidente de la Federación de la FBF, y posteriormente el presidente del Comité de Regulación de la misma para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol. Corrupción, sinónimo de Venezuela. Nadie en el medio quiere hablar, pero a mí me vale. Así que bueno, desde sus inicios el fútbol venezolano se vio ligado a la política, ya que llegó a ser usado como herramienta publicitaria por parte de Marco Pérez Jiménez y gobiernos posteriores, que solían Mi presi. traer a los mejores equipos del mundo para jugar torneos inventados y surrealistas como la Copa Presidente y más cosas por el estilo. Pero El Barcelona y el Real Madrid disputando partidas en Venezuela, no te lo pierdas. durante los últimos años, específicamente desde que un cierto personaje asumió el poder del país, el Está hablando de Evo Morales, el que está ahí. fútbol y el deporte en general empezó a verse más cercano a la política, vinculado casi en su totalidad al Estado.
En todos los países, el Estado siempre está vinculado de manera indirecta o directa con el deporte. Pero en Venezuela ya sobrepasa lo razonable y el fútbol venezolano es un ejemplo de ello. El gobierno chavista desde sus inicios buscó No se nota eso, ¿verdad? No, no es que no se note, es que yo no lo percibía. Ni siquiera sé si es verdad, pero suponiendo que este video sea verdad, pues yo cuando estaba más activo en el fútbol venezolano, de verdad ni siquiera me di cuenta y nunca había pensado que el gobierno venezolano tenía sus manos metidas en los equipos. llevarse el crédito de cualquier triunfo que empezara a lograr la selección. Lo usaban para intentar blanquear su imagen o distraer a la población. No hay luz otra vez. Pero mira, le empatamos a Brasil. A mediados de los 2000, Chávez hace una campaña a punta de petrodólares para hacerse de la Copa América 2007. Para muchos. Por eso es que Venezuela pudo hacerse de la Copa América 2007 por Chávez. No sabía. Se recordada de muy buena manera, bueno, tal vez sobrevalorada, ya que bueno, al ser la primera vez que éramos de un torneo así, muchos pues dijeron que maravilla, qué cosa mejor hecha, pero la verdad es que muy pocos recuerdan lo mal. Así fue el tema de corrupción del chavismo durante la Copa América 2007. Hay que investigar sobre eso. Hinchada que estuvo la Copa por la corrupción. Se remodelaron estadios por sumas exorbitantes que no cuadraban con lo hecho. Más insólito es pensar que varios estadios quedaron hasta incompletos para cuando comenzó el torneo. Miren el estadio de la Carolina en Barinas. Sí. La Carolina, la casa del Deportivo Lara. Solo Lara. No se trata de algún concepto arquitectónico moderno o alguna pendejada así. Literalmente no completaron el techo. Algo más turbio aún es el tema de los políticos comprando los equipos o creando equipos, de manera directa y descarada o de manera indirecta a través de socios o familiares. Y el problema principal es que no hablamos de uno, dos o tres equipos, sino ya de prácticamente toda la liga. De hecho, ya en un cierto... ¿De verdad? ¿Será que el Deportivo Lara dijo que no? Y por eso se fue a la quiebra, porque ningún político lo compró. A este punto, el fútbol venezolano se convirtió en una lavadora gigante de dinero, que para rematar ni siquiera funcionaba realmente. Históricamente tenemos casos de lavadoras de dinero en el fútbol, como lo fueron el América de Cali o Atlético Nacional en Colombia, equipos relacionados con el narcotráfico y otras cosas, y que cosecharon éxitos. Polémicos, sí, pero al menos sacaron títulos o algo. Estos ni para eso sirven, ya que los equipos los funden y desaparecen como si nada. Toman un equipo y en menos de 10 años ya desaparece por bancarrota. En el año 2015, Tarek El Aissami, sí, el mismo, siendo el gobernador del estado de Aragua en ese momento, se dio el gusto delirante de inscribirse como jugador con el Aragua Fútbol Club. Esto no lo había visto yo. No, pero ya, le tengo que mostrar algo. Esto de Tarek El Aissami es nada en comparación a lo que pasó después, y que es la verdadera herramienta del fútbol venezolano. Si Venezuela llega a la Copa América, al Mundial de Brasil 2026, va a ser por el mejor futbolista venezolano de todos los tiempos, y ya se lo voy a mostrar. Parece que está raro aquí, esta broma no me abre de tanta calidad que tiene la foto, pero se lo voy a tener que mostrar así. Ahí va. Ya se la muestro, ya va. Ahí voy. Lo que pasa es que estaba en Twitter y esa es otra cuenta. Ahí va. Está lista para ver a la bestia del fútbol venezolano. El verdadero Messi venezolano. A ver, ya vamos a seguir reaccionando. Formidable. Sigamos. Obviamente estaba relacionado con el club y quién sabe qué otras cosas.
El club curiosamente desapareció en el 2023 por problemas económicos, pero en 2024 volvió a aparecer y está jugando en segunda división, como dato curioso. Y bueno, otros casos que puedo mencionar fácilmente son el de Aely Chávez, hermano de Chávez, siendo el principal accionista del Zamora durante más de una década, Claro, pero es que Zamora es del Barinas. Y el que sabe, sabe que el comandante de varios aquí presentes nació en Barinas. sin quedar claro de dónde sacó los fondos. De trabajo honrado, señor, de trabajo honrado. La Cava, gobernador del estado Carabobo, con su Academia Puerto Cabello y con el cual hace parte de su show mediático y un montón de lavado de dinero muy obvio. El Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club recibiendo fondos de dudosa procedencia, testaferros y muchos, pero muchos otros casos. Que si continúa el video dura 3 horas. Si quieren que haga una investigación a profundidad de este tema, pídanlo en los comentarios y seguramente lo hago. Y las únicas investigaciones que vamos a tener del fútbol venezolano hasta los momentos va a ser de personas como este tipo que lo hacen de manera individual, de manera casera, por decirlo de alguna manera, porque qué institución venezolana se va a poner a investigar a lo más grande o a ellos mismos. Ya siguiendo, la Federación Venezolana es un iceberg inmenso de corrupción y cosas extrañas de fondo. Con solo hablar de Rafael Esquivel ya tendríamos tela para rato. De hecho, tengo un video que hice hace algunos años en mi canal, por si quieren echarle un vistazo. Algún día le vamos a echar un vistazo, amigo. Actualmente no estamos libres de este problema para nada. La verdad es que la dirigencia actual está más que entrelazada con el gobierno. A pesar de que la inversión que se ha hecho ha sido medianamente positiva, es más publicidad que otra cosa. De Es verdad, eso es verdad. Mucha publicidad. Presten atención a los de abajo, a las categorías inferiores, esas son las que nos van a sacar para adelante. hecho, se evidencia solamente. Esta gente, estos jugadores que tú estás viendo, la mayoría ya tienen la vida resuelta. No todos, porque hay algunos que no son ricos. Pero la mayoría, algunos juegan en Europa, otros juegan en unas ligas grandes, entonces. Pero los de abajo, esos son los que hay que ponerles cuidado y los que hay que darles cariñito, por decirlo de alguna manera, poniéndoles infraestructuras buenas en los equipos y esas cosas. Con los resultados y en las medidas que se ha ido tomando con respecto a la liga. Si lo notas, no estamos realmente creciendo, de hecho nos estamos estancando. Durante mucho tiempo los fanáticos y prensa en general pedían la llegada de un entrenador extranjero a la selección, creyendo que quizás esto nos daría el plus que nos hacía falta. Llega primero Peseiro, entrenador de origen portugués que, bueno, tenía un recorrido interesante, pero no era muy conocido para la gran mayoría, por no decir que era un desconocido, la verdad. No tuvo éxito ya que no logró cuajar un equipo, pero tampoco contó con suerte en su momento, tuvo que lidiar con la pandemia y muchas otras cosas. Y no sé si lo recuerdan, pero denunció a la Federación Venezolana ya que no le habían cumplido con los pagos. Eso suele pasar mucho. Por cierto, ¿para qué se van para afuera? ¿Para qué se van para afuera? Te a Zaragoza. Zaragoza es el que va a solucionar todo este embrollo. O a Flick. Si van a tener a alguien de afuera, te ganas a Hansi Flick. Por favorcito. Caso polémico, pero no muy sorprendente en nuestro caso. Aquí toman la decisión que para mí nos mató definitivamente. Traer a Pekerman. Sé que muchos creerán que estoy loco por decir esto. Dirán, pero se nos trajo al Bocha. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, voy a enumerar por qué olía mal la llegada de Pekerman desde un inicio. Vamos a ver por qué critica tanto a Pekerman. Número 1. Su edad. Pekerman llegó con más de 70 años. Punto válido, lo está jugando por viejo. Y venía del retiro. Ya no estaba para nada interesado realmente en dirigir. De hecho, se notó por el hecho de que ni siquiera se mudó a Venezuela. Vivía fuera del país y solo venía en caso de... ¿Y quién va a vivir en Venezuela? Los únicos que quieren vivir aquí en Venezuela son los viejitos venezolanos, no Pekerman. una concentración o partido. Delegaba casi todo a sus subalternos y fungía más como un asesor que como un director técnico en sí. Pidió mucho dinero, No tenía compromiso. Y era obvio, no tenía compromiso. más de 3 millones. Para cualquier entrenador en Sudamérica, De Bolívar. Ya me que es un salario alto.
En el caso de él, incluso pidió una parte por adelantado, ya que no quería correr riesgos con la federación. Ahora lo más importante, hablemos de la corrupción. Peckerman venía a dirigir a Colombia, con la cual le fue muy bien, pero se fue polémicamente al ser vinculado junto con su representante en una red de corrupción con la promoción de algunos jugadores, desvío de fondos y cosas por el estilo. Su representante Pascual Lescano, muy importante recordar este nombre siempre, se dice que es el que realiza todas estas movidas y hay mucha polémica respecto a su figura. De hecho, su salida de la selección se vio envuelta por ello. Se le acusó de desvío de fondos, algo un tanto irónico y gracioso si lo piensas, o sea, estafó a los estafadores. Luego de resolver el lío, se llega a una resolución medio extraña, creo que si lo captan aquí es bastante curioso, pero bueno. Salir de Peckerman, pero dejar a su asistente técnico, Fernando Bocha Batista. El Bocha. No lo quiero acusar aquí de nada en específico al Bocha, pero honestamente el hecho de que tenga un salario que asciende a los 3 millones de dólares según diferentes medios. No me digas que el Bocha gana más que el campeón de fútbol del mundo. Como el Bocha, que tiene a Venezuela en la parte más baja de las eliminatorias, gana más que el tipo que sacó campeón Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Eso no se entiende. Eso no se entiende. Gana más que Néstor Lorenzo, que llevó a Colombia a la final de la Copa América 2024. Muchos, son muchos. Llena de dudas, ya que sí, dirigió las inferiores de Argentina, pero solo eso, más allá de su breve paso por las categorías menores de Argentina, no tenía más experiencia ni aval, nada que justifique ese sueldo siendo honestos. Y hay que ser honestos, la selección juega mal, hemos sacado puntos, pero no por buen juego, exceptuando el juego contra Jamaica en la Copa América donde él ni siquiera estuvo en cancha. En todos los demás partidos Venezuela se ha visto carente de un estilo de juego claro. Contra Jamaica también jugamos mal, por lo menos en la primera parte. De la segunda parte me acuerdo son de los 3 goles, de la asistencia del Tuti, de Salo metiéndose un gol casi cayéndose, pero del resto no jugamos bien. Tenemos mejores jugadores en teoría, en mejores ligas y en mejores momentos, pero no podemos dar 3 pases seguidos y dependemos de individualidades más que de virtudes. Tenemos ya 8 partidos seguidos sin ganar. Se les ha dado todo lo que han pedido, Y llevamos más de un año sin ganar en eliminatoria. según, pero no hay resultados, ni en las categorías menores ni en la absoluta. E incluso se han desperdiciado varios jugadores jóvenes y otros prospectos. La verdad hay muchas cosas, así que dependiendo qué tal le vaya a este video, sacaré la segunda parte. Dale me gusta si te ha gustado este video. Fue buen video, de verdad. Vamos a darle un likecito. Buen video, hermano. Si me preguntan a mí, soluciones para el Vinotinto, la cosa está arriba. La cosa no está en los jugadores, la cosa no está en los técnicos, la cosa está arriba, en la federación. Y la federación, aunque no, obviamente yo no quiero meterme mucho en esos temas porque primero no me gusta opinar de política y segundo, peligro si opino de política. La cosa también, al estar en la federación, la culpa está envuelta, esa misma culpa, en el gobierno. Entonces buen video, de verdad.